Hola, un placer tenerlos otra vez en otro episodio más de su podcast con ACAS, la ruta educativa. Como cada episodio les he dicho, trato de traer gente que yo admire y crea que es un ejemplo para la sociedad y que les voy a transmitir algo que les vaya a servir a ustedes. Hoy echamos la casa por la ventana. Tenemos a Adriana Hernández Ortiales con nosotros, con la cual vamos a tener una gran plática acerca de todo su proceso educativo y profesional y de cómo la educación cambió su vida. Adi, muchísimas gracias por estar en este podcast, te lo agradezco de todo corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Platícanos. Gracias, Rafa. Pues me siento bien, agradecida. Espero que mi experiencia de vida les pueda servir, les pueda dar ánimo y de que todo es posible en esta vida. Y sobre todo, pues yo soy un ejemplo de que la educación transforma no solo tu vida, sino la de tus padres y la de tu generación. Ese es el tema fundamental, yo creo, de esta plática, de que todo es posible. Podemos empezar desde ahí, Adi, platicarnos de dónde vienes, cómo fue tu proceso educativo. Podemos empezar de primaria. Estaría genial que nos platicaras, por favor. Bueno, yo soy del municipio de Chalco, el Estado de México, que hoy es uno de los municipios más habitados de la zona oriente y que está muy cerca a 1 hora de la Ciudad de México. Pero yo te estoy hablando de hace más de 30 años, cuando era un pueblo muy lejano. Claro. Entonces yo estudié ahí empecé mis estudios de primaria. Y aunque siempre fui una escuela privada, no puedo hablar que fui una escuela privada desde el privilegio, sino desde esa necesidad que mis papás pusieron en ellos, o ese reto, porque siempre decían que tenían que mandarme a una escuela donde ellos no se sintieran cómodos. Y no sentirse cómodos significaba que la colegiatura no fuera fácil de pagar y tampoco tal vez el estatus o el lugar donde tenían que ir les iba a ser cómodo. Y te estoy hablando que entro a una escuela donde los niños llegaban con chofer, donde teníamos compañeros que incluso llegaban con su propio pupitre. Y pues mi hermana y yo llegábamos caminando. Okay. Hacíamos ¿Cómo fue ese choque de ver este tipo de proceso que no habías vivido antes, me imagino? Así es. ¿Cómo fue ese choque de decir, hay otra cosa distinta? Justo, eso te abre un panorama distinto. A lo mejor los primeros años de la primaria no lo ves, ¿no? Tú no ves ese tipo de diferencias entre tus compañeros. Conforme avanzan los años, a lo mejor ya en quinto, sexto, cuando llegas a la secundaria es cuando notas que sí hay una diferencia en ingreso o a lo mejor llamada clase social, ¿no? Entonces tú vas caminando, tu papá va cargando tu mochila atrás de ti y de repente pasa al lado de ti tu compañera que lleva no solo sus papás y un coche del año, sino también lleva un chofer y que a lo mejor se detienen y te dan un ray a la escuela. Nuestro trayecto era en el pueblo de Miraflores, tomábamos la combi, de ahí era un trayecto de 1 hora en combi, nos bajábamos ahí en Chalco, que era como el centro, lo más poblado que teníamos ahí a los alrededores, y de ahí caminábamos alrededor de 40 minutos hacia la escuela. Entonces te estoy hablando que diario eran 2 horas en la mañana y 2 horas de regreso. De ahí fue primaria y secundaria. ¿En transporte público? En transporte público y te estoy diciendo, es una escuela privada, pero nosotros no teníamos ese tipo de vida. O sea, mi papá juntaba todo, él cuenta que en un bote de nido metía las monedas que yo vengo de papás comerciantes, mi papá vendía pollo y tenía una verdulería, entonces él iba ahorrando para la colegiatura mensual. Durante todo este tiempo yo tuve becas y mis papás siempre me dicen que yo contribuía a mi colegiatura con mi beca y que estaban agradecidos por eso, porque no solo contribuía a la colegiatura, sino incluso para comprar los zapatos de escuela de mi hermana o algunos útiles con esa beca que yo alcanzaba. Mayor. Yo soy la mayor. Okay. Entonces, ¿por qué hice hincapié que es un municipio a 1 hora? Porque aunque tú crees estamos muy cercanos, yo estaba en tercero de secundaria y yo no sabía que existía la UNAM o el Poli. O sea, estamos... Ese es un tema que ya lo vimos en podcasts pasados, que gente que viene de municipios
aledaños a la Ciudad de México no tienen idea. No, yo no sabía que existía eso. De repente escuchaba a mis compañeros de clase que empezaban a hacer exámenes justo a la UNAM, unos se iban al TEC de Monterrey, a La Salle, al Simón Bolívar, y yo no sabía que era eso. Entonces yo sabía que iba a seguir en la misma escuela, mis papás iban a seguir pagando eso con esfuerzo, pero al final yo iba a seguir ahí en la preparatoria. Ah, en secundaria. Entonces, ¿tu primaria fue? ¿Qué primaria era? Mi primaria se llama Benemérito de las Américas, en Chalco. Y mi secundaria, Albert Einstein. Y fue donde te enteraste que había otras escuelas. Otro mundo, ¿no? Aún así, no apliqué, porque ni sabía qué era y tampoco mis padres me acercaron como un examen o algo. O sea, no había quien me dijera, vamos por aquí, ¿no? Entonces, pues yo continúo la prepa en esa escuela y un día mi mamá pasa por el TEC de Monterrey y le dice a mi papá que existe esa prepa, esa universidad. Entonces mi papá es el que siempre ha dicho que la escuela a la que debemos ir es la que te haga sentir incómodo. Y entonces justo es el que decide que vayamos a pedir informes al TEC. Mi mamá todavía diciendo, ¿cómo crees? No nos va a alcanzar ni de chiste ir a esa escuela, ¿no? Y entonces pues van a pedir informes, ven que no es algo fácil, pero sí es algo que podrían hacer, ¿no? O sea, un esfuerzo y sí podrían. Y en esa época yo también juego básquetbol. Entonces, eso me ayuda porque me dan una parte de apoyo por el deporte, entro también por apoyo del promedio y entonces mis papás también hacen un esfuerzo y logro entrar al TEC de Monterrey. So, imagínate la niña que viene del municipio de Chalco entrando al TEC, es otra vez otro choque. O sea, chocaste al entrar a la escuela privada y ahora el choque, me imagino que fue aún muchísimo enorme. Más, enorme. ¿Cómo empieza? La educación pues ya me ha empezado a abrir puertas, ¿no? Porque entonces ahora, al haber estado en una escuela privada, aunque sea en ese municipio, que hoy la veo y digo, bueno, tampoco era la gran escuela, pero me permitió entrar al TEC. Y ya en el TEC, otro de los beneficios es que el TEC nos dio transporte. O sea, yo creo que si el TEC no nos hubiera dado transporte a los que vivíamos en este municipio, pues no. O sea, los primeros que empezamos a ir al TEC éramos 5, llegaba una camioneta, la mamá de un amigo fue la que gestionó que nos dieran un transporte a Chalco y ahí íbamos 5 del municipio. Hoy sé que hay 2 rutas en autobús, porque ya hay más chavos que van al TEC desde nuestro municipio. Pues fuimos los primeros 5. Fuiste pionera. Fuimos pioneros y salíamos a las 3 de la mañana, otra vez, de Miraflores a las 3:30 de la mañana, llegábamos a Chalco a esperar el transporte a las 4:20 y de ahí llegábamos al TEC a las 6. Y el regreso era a las 5 de la tarde. Digo, aún así soy privilegiada porque yo sé que hoy hay muchos chicos que hay que hacerlo en transporte público. Yo nada más me tenía que subir al transporte de mi escuela, ¿no? Claro. Y pues así estudio la prepa en el TEC y luego viene la universidad. ¿La prepa cómo te fue, Adi? En la parte académica, sobre todo. Fue muy complicado. O sea, ahí viene otra, ya aquí ya deja tú el lado social, yo ya había superado esa parte de que entender que sí, hay diferentes clases sociales, pero ahora lo complicado era la diferencia académica. O sea, yo venía nuevamente, sí de una privada, pero no al nivel de una privada de Ciudad de México. Entonces no sabía inglés, como lo sabían mis compañeros, no sabía matemáticas, como lo sabían ellos, y yo venía de una escuela tradicional, una escuela donde está la maestra al frente. Tú estás en tu pupitre y copias y memorizas y viene el examen y estás como perico. Llega el examen y escupes lo que te aprendiste. Sacaba yo 10 en todo, pero pues no sabía razonar, no sabía analizar, no sabía crear un ensayo. ¿Cómo hacías para sacar 10 si no tenías el nivel? ¿Cómo hacías para sacar 10? A eso, justo eso voy, que llegas y entonces el choque de que tú vienes pensando que eres la del 10, porque eso te dijo tu secundaria anterior, okay. Y entonces llega la primera tarea y no sabes redactar. Llega el primer examen y dices, ¿dónde me están preguntando lo que me enseñaron? Porque no te preguntan lo que viste en clase, te ponen situaciones en las que con el conocimiento que te dieron en la clase, pues tú tienes que resolver una situación distinta. Hoy tengo un hijo y la educación que reciben en Ciudad de México es así, pero en provincia y a lo mejor en todo el resto del país seguimos aprendiendo a la antigua, a memorizar, escribir y piensas que sabes. Entonces, mi primer año fue muy complicado, a reprobar absolutamente todo, porque pues no sabía nada. No sabía. ¿Reprobaste los primeros? Sí, reprobé todo. Así te puedo decir que de las 8 materias, reprobé las 8.
Wow. Y bueno, viene el choque, ya te dije, social, después viene el académico y después viene también el de la madurez. Ahí yo te estoy hablando que tengo 15 años en la Ciudad de México, de una familia tradicional que vengo, de una escuela a puerta cerrada y llego a la Ciudad de México a puerta abierta, sin padres, a vivir sola. Entonces, imagínate el choque ahora de también el tipo de personas con las que te vas a relacionar. Reprobé todo por no estar a la altura de la escuela. Y también académica. En la parte académica y también la parte de la de tengo puerta abierta y tengo la Ciudad de México. Entonces, pues te descontrolas totalmente. Claro. Al primer semestre se acabó y mandan a traer a mi mamá. Y mi mamá es muy ruda. Y entonces le dicen, Adriana tiene que entrar a un sistema de tutoreo. Y si vuelve a reprobar, se va del TEC. O sea, me estaban dando una oportunidad de un semestre más, ¿no? Cuando mi mamá escuchó eso, dijo, no es necesario que le den otra oportunidad. Vámonos. Y yo la conozco, yo sé que en ese momento se para y adiós. Entonces yo empecé a rogarle, no, por favor, no ya sabes, haces 1000 promesas. Y la tutora dijo, no, dele otra oportunidad, no. Y vámonos, y ya sabe que esta era la oportunidad. Obviamente tu mamá no sabía que el nivel era diferente. El diferente, ella asociaba nada más con que pues te voló las clases y ya no le echó ganas, ¿no? Y dijo, vámonos, pero tú sabes que esta era la única oportunidad en tu vida. Y que regresar de donde vienes, a lo más que vas a aspirar es administrar un hotel. O sea, no vas a aspirar a más. Okay. Y ahí me cayó el 20 y dije, es cierto, yo no tengo... Este era mi único tiro. Okay. Pido una oportunidad más y la madurez me llegó de sopetón. O sea, no es presumir, pero creo que siempre algo que opinan de mí es que soy madura, pero es porque a tus 15, 16 tuviste que vivir sola y tomar control de tu vida. Y entonces me vuelvo responsable y estudio. Siempre he dicho que si mis compañeros estudiaban 3 horas, yo tenía que estudiar 8 y aún así apenas se la libraba. O sea, sí me costó mucho alcanzar a mis compañeros de Ciudad de México. Muchísimo, sí. Muchísimo. Y la universidad, peor. O sea, porque elijo economía, tiene un nivel todavía más alto en matemáticas, más científico. Y entonces, a pesar de que ya venía del TEC, pues esos 3 años que tú puedes alcanzar no se comparan con lo que tus compañeros llevan su vida con otro tipo de educación. Regresando un poquito a la parte de prepa, ¿ya no reprobaste? Dejé de reprobar a partir del segundo año. O sea, mi primer año fue brutal y me atrasé bastante, tuve que hacer veranos, porque sí, las matemáticas... ¿Pero acabaste en 3 años? Acabé en 3 años. Ok. Acabé en 3 años. Me fui poniendo al corriente en los veranos. Ok. En los veranos. De ahí, Adriana, un tema muy importante. Había otras cosas. Estaba sola, había amigos que imagino que también estaban solos, había drogas, alcohol, algo de lo cual no se habla. Me dijiste que eras deportista. Sí. ¿Tuvo algo que ver el deporte, religión, estudios, en no irte hacia ese camino? Sí, el llegar a una ciudad como la Ciudad de México y tú siendo de provincia, te puedes perder. Te puedes perder porque la vida aquí es súper acelerada y tienes una libertad que aquí nadie te conoce. Aquí nadie puede ir y decirle, vi a tu hija en el bar de tal lugar y estaba haciendo esto. Aquí te pierdes muy fácil y nadie sabe la doble vida que puedes llevar aquí, ¿no? Claro. Los valores... Yo creo que fue la razón número 1 por la cual yo sí me pude haber desviado por temporadas, pero siempre regresé al camino. Mi fe en Dios, los valores que pusieron mis papás desde niña en creer en Dios y la frase que he hecho, ama a Dios y haz lo que quieras. Y sí, porque si lo amas, pues entonces no está permitido hacer muchas cosas, no por reglas, sino por amor. Entonces cada vez que yo quería, en el TEC me ofrecieron muchas veces drogas. Dentro de, o sea, muchas veces. Ahí quiero hacer hincapié porque no solo pasa en CCH, en prepas, o sea, es una prepa privada. Sí, privada y te ofrecen y cantidad y luego alrededor del TEC había cantidad de bares. Hoy están todos suspendidos, pero en la época en la que nosotros estábamos estudiando, toda la avenida estaba de bares. ¿Y tus papás qué van a saber si el transporte se va a las 5? Tienes desde las 12 a las 5 estar... emborrachándote y bajándotela, o sea, así de rápido, ¿no? Entonces, cada que yo tenía pues estaba esa vocecita en mí que decía, tú eres escogida y tú eres diferente y tienes que brillar la luz de Dios donde quiera que estés. O sea, fue la parte religiosa la que te hizo mantente en el camino correcto. Más que religión fue, pues,
debes de brillar la luz de quien te creó y esto no es, ¿no? Okay. Entonces, no te digo que no lo probé, sí, pero pues siempre fue no. O sea, no probé drogas, sí llegué a probar alcohol y hasta ahí, ¿no? Pero pues siempre... Sí, eres temerosa de Dios. Sí, exacto. Entonces yo creo que mi mayor tema fue segundo de prepa y jamás volví a tocar el tema. Y el deporte. Hay que entrenar en el TEC a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde. De 5 a 8, y de 6 a 8, perdóname, era de 2 a 5. Y luego estudiar. No te da la vida. O sea, yo creo que el deporte, los valores y saber que tus padres están haciendo un esfuerzo garrafal para que tú estés ahí, son las razones por las cuales te mantienes. Es bueno mencionar esto porque, sobre todo en la parte del deporte, yo siempre le digo a los papás, si tú mantienes a tu hijo en una actividad deportiva, vas a garantizar que se mantenga fuera de las cosas malas. Y si eres un papá que estás presente, híjole, todavía mejor. De la parte de la región yo casi no hablo porque pues, es un tema complicado. Pero bueno, terminaste la prepa. Cuando ingresas a la carrera, ¿cómo escogiste tu carrera? La universidad, pues estabas en la prepa del TEC. Influyó muchísimo el TEC ahí. Pero ¿cómo escogiste esa carrera? ¿Por qué el TEC? El TEC no te da unas áreas como otras prepas que tienes áreas de especialidad, que si te vas creo que a ciencias, medicina, así, ¿no? Te da de todo, aprendes de todo. Yo quería ser médico, de hecho. En sexto semestre me inscribo al mismo tiempo al propedéutico de La Salle y ingreso. ¿Por qué La Salle? Porque en ese momento era lo mejor en medicina. La Salle tenía una escuela específica de medicina, no en las instalaciones de La Salle, sino en otra. Y investigando era lo mejor. Y el TEC todavía no habría medicina en esa época. Entonces me voy al propedéutico estudiando el último semestre de prepa. Al mismo tiempo hago el propedéutico de medicina. Ingreso, estudio el primer semestre de medicina y soy la mejor. Soy el mejor promedio, soy la más sobresaliente. Y me empecé a aburrir. O sea, aunque se escuche sobrado, me aburrí. O sea, decía, 6 años de esto y luego todavía me faltan 4 porque me acuerdo que quería ser médico, cirujano, cardiólogo. Wow. Y digo, y todavía sigue otros 4 para cirugía. ¿Por qué medicina? Porque quería un reto. O sea, no hubo alguien que influyera en tu vida. No. Normalmente hay un amigo, un papá, un familiar, nada. No, yo dije, ¿qué es lo más difícil en el planeta? Medicina. Eso es la idea que yo tenía. Entonces dije, quiero vencer el reto de ser médico. Esa fue la razón. No creas que es que quiero ayudar a la gente. Y yo, no. Fue porque era lo más difícil. Y entonces empieza a ser muy fácil para mí. Y digo, de esto me faltan todavía 10, 15 años para que yo pueda ya meter cuchillo casi, ¿no? Entonces dije, no. Y me empiezo a desilusionar de la carrera. Okay. Mucho. Y desde el propedéutico yo sabía que no quería ser médico, pero le tenía pavor a mis padres. Decirles, porque ya sabes que yo creo que todavía pasa, si tú dicen, va a ser médico, los papás le gritan a todo el mundo, mi hija va a ser doctora. Sí, claro. Entonces, decirle a mis papás, no voy a hacer, me costó todavía otro semestre de la carrera. Porque no podía decirles que no. Yo estaba muy orgullosos. Mi papá, debo decirlo, en el TEC, antes de que hubiera transporte, en la prepa, él me llevaba y se esperaba toda la jornada y ya nos regresábamos a la casa. Luego ya llegó el transporte. En la carrera de medicina igual, me llevaba y se quedaba ahí todo el día esperándome y nos regresábamos ya. Esa parte pesa. Digo, ¿cómo le voy a decir a mi papá si lleva 6 meses, 1 año esperándome aquí afuera? ¿No? Pero bueno. Eso es un caso especial porque normalmente es la mamá. Normalmente es mamá quien está ahí. En tu caso fue papá. Sí. ¿Influía algo en ti la figura de tu papá de decir quiero estudiar esto, no quiero estudiar esto? Ellos han influido en mí en el esfuerzo. Ok. O sea, ellos nunca me han tenido que decir estudia, pero yo sé lo que les ha costado. No te pusieron nada, o sea, nosotros queremos que... No, jamás. Pero como ver lo que les ha costado pagarme una colegiatura, unos zapatos, una mochila, un TEC de Monterrey,
Con eso no me tenían que decir absolutamente nada. Es que entonces sí maduraste rápido, porque la mayoría de los jóvenes no vemos eso. Nada, no. O sea, te digo que yo seguía en medicina porque decía, mi papá lleva aquí, o sea, me está esperando y le voy a decir adiós todos tus días, ¿no? Claro. Me tomo el valor y primero le digo al rector de que me quiero salir y él habla con mis papás y les dice que no me dejen, que me permitan tomarme un tiempo, pero que no me suelten porque pues va a ser una gran pérdida. ¿Cuántos años tenías? Tenía ahí 21. Es que yo entré a la primaria como a los 5, entonces pues, siempre fui adelantada a todos. Sí. Entonces, aún perdiendo ese año, sí, estabas a tiempo. Seguía, ¿no? Y pues hablo con mis papás. Después van a hablar a la escuela y el rector trata de convencerlos. Y me dejan ir con esa condición de que, pues, ve, igual y en 6 meses regresas, porque me dejaron la puerta abierta en la universidad. Claro. Y elijo economía. ¿Y por qué elijo economía? Porque otra vez digo, ¿qué es lo más difícil que existe en las licenciaturas? Entonces decía, derecho no, hombre, está súper fácil. Administración no, dicen que... Y así, y veo que economía en el TEC era la más complicada. Entonces yo así de soberbia digo, ay, si vengo de medicina no me puedo ir a derecho, ¿no? Entonces me voy a ir a economía. No sabía ni qué rayos era economía en ese momento. Y entro a economía y llego yo... ¿Por qué al TEC? Porque pues era tu casa. Mi casa. O sea, ¿no pensaste en otra universidad? Busqué la UNAM y vi que era social, marxista. Okay. Y sí había leído, en la prepa leí a Marx y se me hizo nefasto lo que pensaba de la educación y lo que opinaba de las clases sociales. Y yo era lo contrario a lo que él dice. O sea, yo decía, no es cierto. O sea, si estudias, sí te cambia la vida. Y si mis papás tienen la primaria, no tengo que quedarme siempre en la primaria y no hay un grupo opresor que no me va a dejar subir. O sea, entonces yo decía, yo no creo en lo que este señor dice. Okay. Y la UNAM, la economía es marxista. Entonces dije, no hay manera. No sabía que existía el ITAM, imagínate. Si no, yo creo que me habría ido al ITAM. Pero bueno, me fui al TEC y entro a economía. Me dan una plática sobre qué es economía y me dicen, me mencionan en la Secretaría de Hacienda. Yo había escuchado en la familia hablar sobre Secretaría de Hacienda y sobre el presupuesto por alguien en la familia en su momento. Y dije, es aquí. Y por eso, o sea, además de que era difícil. ¿Hay economistas en tu familia? Un tío abuelo es economista, es el único en la generación de mi abuelo que también la educación le cambió la vida. Es como el ejemplo de que estudió y llevó a sus generaciones a otro nivel. Justo quería llegar a eso, o sea, sí tenías una imagen, entonces, ¿de dónde te...? Sí. O sea... Pero hasta que decidí economía me acordé de él. Dije, es el que llegaba que con choferes, que el político famoso, o sea, como que ahí me llegó eso. Sí. Y entonces elijo economía y les digo a mis papás economía y ellos pensaban que era filosofía porque economía era famosa en la UNAM por eso. Y lo que les agradezco es que me hayan dejado, porque de verdad me dijeron, ¿y eso qué es? ¿Vas a ser filósofa? Y aún pensando que era filosofía, me dejaron. O sea, no me dijeron, no. O sea, estudia. Y entro y de venir de ser la del 10 en medicina, que no querían que renunciara, vengo a ser la última en la fila de economía. O sea, se repitió lo de la prepa. La última. O sea, otra vez, si ellos estudiaban 3, yo 10 y no me iba bien. Y justo hoy me acordaba que tenían un dicho que luego decían, que el examen esté fácil nivel para Adri. O sea, imagínate que yo era el ejemplo para que el examen viniera fácil. ¿Sí me explico? O sea, o luego decían, estuvo tan fácil que hasta Adri saca 10. O sea, era muy rudo. Y luego economía es una carrera de hombres. Éramos pocas las mujeres. Eso me dio me gustan los retos. Entonces yo sabía que estaba en la carrera más complicada del TEC. Y estaba en una carrera que solo se graduaban hombres. Entonces yo decía, yo tengo que acabar aquí. O sea, yo quiero esa foto en mi casa donde haya puros hombres, sea la única mujer y seamos solo 6 en la foto. Porque en las fotos del TEC son como 100, o sea, y las fotos de economía son 8 personas, 6. Y no todos son de la misma generación, ¿eh? O sea, vienen los que se han quedado. Entonces, esa era yo me quiero ver así. Y estudio economía. Esa es la razón. No fui la más brillante y esto también me gustaría hablar, que un número no te dice quién eres. Claro. Ni te lo dice tu condición de dónde vienes, ni tampoco te define una calificación. ¿Por qué? Porque yo no fui la de 10 en economía. Yo fui
En el TEC hay que sacar 7 mínimo para pasar. Sí. Yo era la del 7, y mi 7 me sabía a 10, porque no sabes lo que yo tenía que... Mi hermana, no existía el celular, mi hermana sabía dónde estaba yo en la biblioteca. O sea, porque me costó muchísimo. Yo no entendía en el salón y tenía que ir. Incluso me metía a clases de la UNAM, luego me iba del TEC y me metía a las de la UNAM a escuchar matemáticas diferenciales, clases que yo en el TEC no podía, y me iba a la UNAM para reforzar y así. Pero bueno, pues me costó mucho estudiarla en el aspecto académico, pero volvería a estudiarla. O sea, es un reto y me encantan los retos. Y como un año antes de graduarnos, comienzo a ver que los que se graduaban no tenían trabajo de inmediato. Okay. Y yo no quería pasar por eso. Entonces, una amiga me dice, oye, en Pemex están ofreciendo hacer prácticas profesionales. Le digo, pues nosotros no necesitamos prácticas ni servicio. Pues hay que ir. ¿No te gustaría ir a Pemex? Ya entraste a la parte laboral. Antes de que toquemos ese tema, porque no presenté a Adriana con todo lo que ha hecho, con todos los cargos que ha tenido, porque justo es lo que quería que se fuera dando conforme la plática fuera avanzando. En la carrera dices que te costó mucho trabajo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo, Adri? ¿Qué era la que decías, híjole, si yo lo repitiera, podría hacer esto mejor? ¿O por qué crees que a tus compañeros se les facilitaba? Venían, no sé, de alguna otra prepa, tenían conocimientos diferentes. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? La estructura de aprendizaje. Okay. Quitarme, yo creo que a la fecha no me la he quitado, porque no puedes luchar contra 6 de primaria y 3 de secundaria de una estructura cuadrada y tradicional que te enseña, hasta las matemáticas te las enseñan, las tablas de multiplicar, ¿cómo te las enseñan? A cantarlas. Y así agárrate todo. Entonces, en economía, en macro, en estadística, en todas estas es mucho análisis, es salirte no solo de la fórmula, sino ahora ve la situación, soluciona y aplica y modela y crea fórmulas y crea modelos y o sea, aunque estuve 3 en el TEC y estudiando en la carrera, creo que esa manera en la que me educó la escuela tradicional va a estar para siempre ahí. No digo que no sea posible quitarla, pero sí dejó su raíz. Claro. Sí dejó su raíz y creo que esa batalla la vamos a arrastrar todos los que venimos de una escuela tradicional. A los chavos que estudiaron ya en un sistema, hay primarias que yo he escuchado ahora que tengo un hijo, que lo que me hizo decidir dónde inscribirlo fue cuando conocí esa escuela y dije, eso me lo enseñaron en el TEC, en prepa, y él va a aprender así en primero de primaria. Entonces dije, le voy a ahorrar todo mi calvario, ¿no? Entonces creo que esa fue lo que me puso el pie, esa manera tradicional en la que yo aprendí matemáticas. Ok. Otra cosa, me decías que en prepa tus papás apenas y pagaban tu prepa. Uh-huh. ¿En la carrera pasó algo? ¿Cambió? ¿Cómo hacían para pagarla? ¿Tenías beca? A la par, mis papás, otra vez la educación cambia vidas. A la par, mis papás, te puedo decir rapidísimo que pasaron juntos y separados, o sea, cada quien desde su trinchera o a veces como socios, pero siempre fueron comerciantes. Te estoy hablando de vender pollo, verdura. Mi papá fue minero cuando el plano se acabó todo, fue a sacar piedras, taxista, de todo. Después ven que no es la manera y mi papá apoya a mi mamá para que se vaya a estudiar. Entonces mi mamá se va a estudiar en el 90 Derecho, cuando yo tenía 10, 11. Y ella termina su carrera cuando yo tengo como 15. Cuando yo entro al TEC, ella termina su carrera. Entonces yo entro al TEC, todavía les va costando. Mi mamá empieza a trabajar ya como abogada y luego ya empieza a trabajar en gobierno, en privados, así. Y entonces la cosa empieza a mejorar. Okay. ¿No? Entonces la educación otra vez les ahorró un gran camino que habían recorrido antes muy lento. Y entonces ya también mi hermana llega al TEC. Tener a 2 en el TEC, pues sí, no era fácil. Y siempre también platicamos, no fue fácil, ¿eh? O sea, nos daban muy poco para comer y luego regresamos a donde hemos comido. Y le digo a mi hermana, aquí comíamos, pero cuando ahorrábamos toda la semana. O sea, era una comida al día y compartíamos unos deditos de queso entre ella y yo. No fue fácil. Claro. O sea, libros, olvídate, nunca compré un libro.
Los maestros nos regañaban por no llegar con el libro, pero no era porque se me olvidó, era porque mi mamá no le alcanzaba para un libro de 900 pesos, no había manera. Claro. Entonces no fue fácil, pero sí la vida empezó a ser más sencilla que en la primaria porque mi mamá estudió. Mi papá la apoyó para que pudiera estudiar y eso nos llevó a otro nivel de vida. Otra vez la educación. Otra vez la educación. Entonces, ya en la carrera, tu nivel económico era distinto que el de la prepa. Que el de la primaria. Sí, okay. Ya había un abismo muy, muy, muy distinto. Nunca al nivel del a lo mejor el que yo vi con mis compañeros. O sea, jamás. Seguía, te digo... ¿Eso no te movía nada? No. A mí hasta la fecha nunca me ha movido. O sea, me quedó claro dónde estábamos, pero no en el sentido de resentida ni de por qué yo no tengo o yo quisiera tener. No. ¿Por qué fue eso, Adi? Porque eso es muy raro. Normalmente la gente tiene un problema grande con esa parte de, pues a nivel mundial, quieres traer como lo mejor, que la gente vea que tienes, que X, Y, Z. ¿Cómo hiciste para separar? A ver, yo soy esta persona porque estabas muy joven. No es como que ya eres la persona que eres hoy. Sí. ¿Cómo hiciste para separar eso? Pues muchas veces lo he, incluso pues mis amigas, a la fecha mi mejor amiga pues desde la primaria, y yo viví con ella a la par lo que ella sí tenía. Y jamás fue, quisiera tener la casa de ella, quisiera tener los guaruras de ella. No. Y ella, al contrario, nunca tampoco me vio distinta y lo hemos platicado. Dice, es que yo tampoco me daba cuenta. Y entonces ella me llevaba, me traía, me compartía. Vivimos muchas cosas juntas. Nunca lo vi ni en el TEC, ¿eh? O sea, también mi círculo de amigos, no creas que me fui al más alto del TEC, porque en el TEC había niveles. O sea, había pasillos donde no podías pasar porque ahí estaban los de los grandes apellidos de este país. Mis amigos fueron tan normales como yo. Entonces yo creo que eso también influyó. Tú vas creando tu círculo. Claro. Entonces, no, hasta la fecha yo creo que nunca tuve ese tema de... Porque a veces tomas tu posición de odio o de resentimiento. Claro. Tampoco existió. Ni el deseo ni el resentimiento. Sino al contrario, me sirvió cuando yo escuchaba que se iban de vacaciones. Entonces yo aprendí, así como un día me enteré que existía la UNAM, pues me enteré que existía un París. Y me enteré que existía el viaje. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor hoy me río y digo, yo no sabía lo que era viajar en avión. O sea, cosas muy básicas, ¿no? Y pero eso a mí me ayudó a decir, quiero conocerlo y quiero un día yo llevar a mis papás. O sea, en mí siempre fue el esfuerzo que hacen, yo quiero un día llevarlos. Y eso fue mi... O sea, ¿te motivó? Eso fue mi motivo siempre. Wow. Quiero un día yo tenerlo. Yo. Súper. Ahora, estás en la carrera. Dices que empiezas a buscar trabajo. Fuiste a Pemex. Pero ¿cómo surgió en ti eso de Pemex? ¿O cómo surgió en ti eso de quiero trabajar, quiero hacer otra cosa? Surgió porque se empezaban, pues conoces amigos más grandes en la carrera y se empezaban a graduar. ¿Y tú crees cuando estás en estudiante que por ser licenciado vas a salir y vas a ganar 100,000 pesos al mes? Sí, claro. Eso crees y la escuela te hace creer eso. Y además de que me hicieron creer que iba a ganar miles de pesos, había cosas muy básicas como Excel que decían, no estudies eso porque vas a tener a alguien que lo va a hacer por ti. O sea, te enseñan que vas a llegar a ser el dueño o el gran titular de la empresa. Cuando mis amigos más grandes empiezan a graduar, pues veo que no consiguen. Y luego cuando se gradúa el inmediato, o sea, con el que yo conocía de que de hecho ganas y se graduó un semestre antes, encuentran trabajo, empiezan, no voy a decir las empresas porque voy a ventilar, pero hay una empresa que empieza a llevarse a todos los economistas en esa época y les pagaba 6,000 pesos. ¿Qué año era? 2010. Okay. Les pagaba 6,000 pesos al mes y los tenía hasta las 2 de la mañana, diario. Y yo decía, voy a graduarme para ganar ni siquiera lo que hoy pago de colegiatura y tantas horas, esto es lo que me vendieron, ¿no? Y entonces digo, no, yo no quiero irme porque todos queríamos irnos a una consultoría o al Banco de México. Okay. Entonces, lo primero que hice fue aplicar a Banco de México y no paso el examen de macro. Paso los otros, el de macro no. Y digo, bueno, el siguiente año. Y mi amiga me dice, vamos a Pemex, están dando prácticas profesionales.
¿Por qué el Banco de México? Ajá. ¿Por qué el Banco de Como México? economista es como tu hit. No sé, en otras carreras que sea, no sé, el ingeniero que trabajar en IBM o así. El economista quiere, si es gobierno, quieres Hacienda o Banco de México o una secretaría. Banco de México es lo más top, ¿no? En esa época, hoy no sé. Como no paso, mi amiga me dice, vamos a Pemex. Y digo, bueno, es gobierno, pues vamos. Y nos dicen, no pagamos, les damos una ayuda de 600 pesos al mes y vengan a hacer prácticas, servicio social. Y entro a la unidad de inversionistas de Pemex. Y vamos las dos. Ella, como a los 2 meses, dice, ay, no, ya me dio flojera, por 600 pesos, pues adiós, ¿no? Y el TEC está en el sur y Pemex está en Marina Nacional. Entonces yo iba en la mañana a Pemex y en la tarde iba a mis clases en el último semestre. Y de esos 6 meses en Pemex me dio lo que no me había dado la escuela. Porque me di cuenta que no sabía redactar ni un mail. Entonces tú dices, ¿hay un mail? Pues créeme que un mail, saber pedir las cosas a un funcionario, a un director, a un inversionista en el extranjero, cuesta. Y no te lo dan en la clase. O luego me decían, hazte una tablita es que Excel, ¿no sabes usar Excel? Ya te vas a graduar. Es que me dijeron que alguien más le iba a hacer por mí. Entonces ahí me metí a cursos de Excel en línea, me metí a cómo hacer un correo. O sea, aprender a hacer un correo yo creo que ha sido mi mayor enseñanza en la vida. Y Excel. Eso fue lo que y me enseñaron mucho los que fueron mis jefes en esa época, que a la fecha sigo en contacto con ellos. Y de ahí empezó. O sea, me graduó y... Pero ya estabas trabajando en Pemex. No trabajando, era práctica. Seguías siendo practicante. Era ir a regalarles Pero hoy lo veo y digo, no les regalé. Ellos me enseñaron lo que yo no vi, a analizar un estado de resultados, hacerle una oferta a un inversionista. Todo eso yo lo he visto en libros, pero ya así en la práctica real, o escuchar una conferencia para inversionistas, la que da cada 3 meses Pemex, pues ese es otro nivel, ¿no? Claro. Ya acaban los 6 meses y yo digo, me van a contratar. Y no, hombre, no, pues ¿sabes qué, Adri? Pues ya acabó, aquí nada más podemos prácticas por 6 meses, gracias. Y no me van a, no, pues no hay plazas. Entrar a Pemex, hoy sé, no es tan fácil. Sí. Y me graduó y ándale, enfrenta la realidad. Ya ni siquiera la consultora que nos daba 8,000, 6,000 pesos al mes. Nadie. Fui a hacer entrevistas a Chrysler, a Bimbo. Paso por muchos lugares y digo, aquí vine, a esta entrevista. A todos lados toqué puerta. Nada. Y nada. No porque te gradúes ya tienes abierto el... Me queda claro que eres muy fuerte mentalmente, pero ¿qué pasó por tu mente? Venías de tanto esfuerzo de la prepa, de tanto esfuerzo de la universidad, con el ego al cielo, de que puedes con todos los retos del mundo y que te digan, no puedo. No. ¿Qué pasó por tu mente ahí? Sí me deprimí y más porque tuve que regresar a mi pueblo. Okay. Porque pues, si no estás estudiando y no estás trabajando, eres un gasto para tus padres. Claro. Entonces regrésate a la casa, al menos acá no nos cuestas tanto. Sí. Y me regreso a vivir a Miraflores con mis papás. Entonces ya mis papás ya estaban en otro nivel de trabajar, ya eran empresarios que vendían madera, entonces ya salían todo el día. Y yo en mi casa decía, graduada del TEC, economista, estoy aquí, en pantuflas a las 12 del día. Sí, sí me deprimí ese año, sí salía a entrevistas, pero nada. Y sí hubo un momento que dije, ya valió. Nada de nada te llegó. Nada. O nada a tu nivel. Nada o sea, sí estaba siempre abierta esa oportunidad donde todos se iban. Todos ya estaban trabajando, pero en esa consultoría. Claro. Y yo decía, yo no quiero estar ahí. O sea, prefiero esperar a meter, porque ya no, si yo me meto ahí, ya no voy a salir. Y hay a la fecha amigos que siguen ahí. Nunca más salieron de ahí. Entonces yo no quería eso. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Creo que de ahí vino el Banco Mundial. Voy a hacer una ¿Cuánto tiempo estuviste sin trabajo? 1 año. ¿Cómo llegó el Banco Mundial? ¿Cómo llega el Banco Mundial? Le mando mi currículum al TEC porque hay una vacante en el IMSS de uno de los profesores del TEC. Voy a aplicar y me dice, sí tengo la vacante, pero dentro de 3 meses.
Y dije, nada, ya me dijo. Entonces, en ese año seguías buscando trabajo. Yo siempre estuve en entrevistas y entrevistas. O sea, no es como que dijiste que sea lo que Dios quiere que llegue el trabajo aquí. Pero es que digo, ahora que lo veo, hace poco estaba checando mi correo y también digo, pues con razón, amiga. O sea, mandaba currículums a vacantes de 50,000, de 100,000 pesos. O sea, pues no, entiende tu lugar, ¿no? Por eso nadie me habló. Pero bueno, yo le tiré a lo grande. Y yo creo que ahora pienso, digo, qué oso. Yo creo que cuando me escuchaban a decir, tú escuincla, ¿qué quieres venir a enseñarnos? ¿No? Porque esos puestos ya son de directivos. Pero bueno, entonces me dice, faltan 3 meses, pero hay una amiga que está en Banco Mundial. ¿Y por qué no te vas al banco? En lo que aquí se abre la plaza. Y yo dije, Banco Mundial, qué susto, porque otra vez, sí, estudié ahí, pero el inglés no seguía siendo un fuerte para mí. Y ahí es inglés. Y pues ya me mandan, mi jefe era un suizo, otro nivel, otra vez. ¿Nos puedes explicar qué es el Banco Mundial? Banco Mundial es una institución no gubernamental, no es el Banco de México, es Banco Mundial no gubernamental. Se encarga, el área en la que yo estuve se encarga de erradicar la pobreza y de otorgar préstamos a proyectos públicos. En esa época ahora todos tenemos focos de luz blanca, pero Calderón en su momento cambió todos los focos del país de luz cálida a luz blanca. Llegué y me dieron ese proyecto. Entonces empecé a aprender, que es a lo que hoy me dedico, a la evaluación de proyectos de inversión. Y ahí fue un reto el inglés, pero si no hubiera sido así, yo hoy no hablaría. Creo que otra vez, los miles de años en la escuela, porque no solo era el inglés en la escuela, mis papás también me pagaron que el Harmon Hall, nada. Los meses que estuve en el banco. Los meses que estuve ahí en el banco, no, hombre, hablé como. Pues que hablas o hablas, ¿no? Tu jefe es suizo, no habla español. O sea, a pesar de que tú habías tenido una educación con inglés, no era bueno tu inglés. No. Ahí la educación te cambia vidas, pero también, y lo he platicado mucho con mi hermana, a mí me cerró las puertas no hablar inglés. Yo veía que mis amigos en la prepa y en la universidad se fueron a intercambios de veranos, luego se fueron a las maestrías y no sabes, y a la fecha de algo me tengo que quitar esa espina en algún momento de la vida, pero a mí si algo me frustró fue decir, yo podría con cualquier universidad, pero el inglés es lo que no me deja ir. O sea, ¿sabes lo que tú sepas que puedes entrar a una universidad, pero por el inglés, ¿no? O sea, no por tu nivel académico. Y a mí me cerró las puertas no hablar inglés. El TEC abre cantidad de cursos para que te vayas y nunca me fui porque nunca hablé inglés. Entonces hay que aprender inglés u otro idioma. Sí, claro. Ahí en el banco aprendo y por necesidad. Mi jefe era un suizo y mi compañero un ruso y pues ninguno hablaba español. Claro. Aprendo sobre análisis de proyectos de inversión y ya después me ofrecen quedarme, pero el jefe que me había dicho del IMSS me llama y me dice, ya está tu plaza. Y yo creo que tengo eso de que me gusta fallar a la gente y no le fallo a ellos antes que a mí. No hagan eso, no se fallen ustedes mismos primero, ¿no? Y entonces, por no fallarle al que me había mandado al banco, le digo, sí, ya voy a renunciar, voy para allá. Pero yo quería quedarme en el Banco Mundial, solo que... era mucho más alto que... Ah, sí, en el Banco Mundial, no sé cuánto tiempo tenga, pero en el Banco Mundial, ¿cómo fue mi entrevista? ¿Tú te imaginas que una entrevista sea qué sabes, como las tradicionales? No, me dijo, ¿qué libros estás leyendo? Y no le puedes decir, ay, estuve leyendo 100 años de soledad. No, y porque te preguntaba, el señor era culto. ¿Y qué se trata y en qué va y tal? Luego me pidió que hiciera una lista de, como si fuera ahí no existen los CDs, y me dijo, si un CD de 12 canciones, escribe las 12 canciones que llevaría tu CD. Dije, qué raro, ¿no? Y pues ya puse ahí mi lista. En esa época era muy trovadora, así que oso, pero bueno, quién sabe, me puse puras de Filio y cosas así. Y luego me dio un cheque y me dijo, ¿cuánto es lo que vales? Yo traía que mis amigos estaban contratando por 8,000, el que mejor le iba, y 6,000. ¿No? Había uno como de 13 en otro lado. Y yo le puse 13, pero porque era lo máximo que había escuchado de uno de mis amigos. 13,000. Y ya se lo doy.
y voltea y me dice, si te doy 35, ¿te quedas? No, hombre, o sea, 35,000 era una fortuna para una niña de 24 años y libres, así ten. Y dije, no, pues ¿dónde firmo? Cuando me voy al IMSS, era la misma, era mismo sueldo, 35, pero a mí me gustaba ya mucho el banco. Solo que no pude decir no porque tenía un compromiso con quien me había abierto la posibilidad en el banco y en el IMSS. Le dije sí. Y renuncio al banco y me voy al IMSS. Y ahí estuve como 2 años en prestaciones económicas. Ahí, ¿qué hacía? Ahí aprendí sobre presupuesto. Ahí descubrí que había un presupuesto. Yo hacía el monto que se tiene que estimar para que se paguen las pensiones del IMSS o cualquier egreso que signifique un seguro, algún gasto del IMSS, yo lo integraba con esta persona. Y descubro ahí Hacienda, porque le mandábamos este pedacito del presupuesto, se lo mandábamos a Hacienda. Entonces, como 2 veces tuve contacto con Hacienda y dije, yo quiero trabajar aquí. Yo quiero trabajar en Hacienda. Sí, que era el top también de los economistas. Era también el top. Y ya después del IMSS renuncio. Hay un tema complicado, renuncio. Y me voy como al Senado a coordinar a los asesores de hoy la cúpula política. En esa época era PRD. Me convierto en la coordinadora de asesores de todos ellos. Todos ellos, hoy los secretarios que te quieras imaginar, en esa época eran senadores. Y soy su coordinadora de asesores en el Senado. Wow. Ahí 1 año y ahí... ¿Ahí por qué llegaste o cómo llegaste? Ahí sí tiene que ver, y no me da pena decirlo, pero ahí sí tiene que ver también las relaciones que haces. En el TEC hago mi mejor amiga, Adriana, también como yo, y ella tenía a su vez otra amiga. Y cuando le digo, me quiero salir del IMSS porque está pasando algo que no me gusta, me dice, le voy a decir a la mamá de esta amiga, a ver si tienen alguna plaza. Y honestamente entro ahí porque su mamá me contrata como asesora primero y ya después de ahí me nombran coordinadora de todos los asesores. Pero ya por ti, ¿no? Sí, eso ya fue por mí. Okay. Pero sí me abrió la puerta ahí, las personas que conocí en la prepa del TEC. Okay. Y después ahí vienen las reformas de Peña Nieto, vienen las reformas de la energética, la laboral, la educativa, todas estas. Y es una época que a mí me gusta mucho porque era fácil brillar ahí en el Senado. Entonces, no querían como tomar mucha participación en eso. Yo me hago cargo de los proyectos de las reformas. Y eso me da vista ante Hacienda otra vez, ¿no? Okay. Comienzo como a hartarme un poco también de la dinámica del Senado y digo, es momento de irme al privado. Ya no quiero el público. Me estaba hastiando porque era mi segunda caso. El público de repente puede ser muy sucio. Sucio en la mente que el privado hay un horario delimitado, hay una estructura y el público es así de, si lo podemos hacer en 5 horas, échate 10. La burocracia, a eso me refiero, como que no me gusta. Y aplico a Fortaleza, que hoy es la cementera de Slim. Aplico ese día y apenas estaban haciendo Fortaleza. Y me dicen, te queremos contratar como directora de finanzas del grupo. Apenas estamos comenzando. Por el currículum que tú tenías ya de... Okay. Les gusta que había hecho en el banco varios de los proyectos de esta empresa, no de Fortaleza, sino de todo el grupo. Y pues yo creo que eso fue. Yo me imagino. Porque me ofrecieron la plaza, el departamento, mudarte, creo que era Guanajuato, algo así. Todo era un sueldazo, era chofer, carro, departamento. Yo dije, pues sí, de aquí soy. Me acuerdo bien que vengo saliendo de la universidad, de Fortaleza, y suena mi teléfono y me llaman de Hacienda. Y me dicen, ¿puedes venirte a una entrevista a Hacienda? Y yo, pues sí. Voy. Yo ya estaba, Fortaleza tenía que ir hoy por mis papeles para mañana entregarlos. Pero ya ahorita. Y voy. Entro y entraba y salía el titular pesado. Yo decía, ay, nada más van a hacer perder el tiempo. Y el que me iba a entrevistar me dice, ¿sí sabes dónde estás? Y pues en Hacienda. No, ¿sí sabes dónde estás? En Hacienda. Dice, aquí es donde se maneja el presupuesto de este país. Yo, no dimensionaba. Nunca me atendió el titular. O sea, me dieron ahí las 8 y nunca me atendió. Y ya teniendo tú un trabajo que dije, asegurado, hasta ¿no? Luego, o sea, claro. ¿Qué necesidad? Me fui
Y regreso a Fortaleza y empiezo el trámite. Ahí empiezo el trámite. Me vuelven a llamar de Hacienda y ese día, recuerdo muy bien, se iba a hacer el primer ajuste al gasto, el recorte al presupuesto, porque estaba la crisis económica de 2015. Y entonces, azares del destino, pues ya llego y había una reunión muy importante con todos los asesores y el que me entrevistaba me dice, otra vez no te va a recibir. Quiero hacer una pequeña pausa ahí. ¿Tienes maestría? Sí. ¿En qué momento pasó eso? La maestría la estudié mientras estaba en el Senado. Okay, estaba tan fácil porque... el trabajo que sí. me daba la vida para hacer maestría y... ¿En qué hiciste tu maestría? En finanzas, en el TEC. ¿Por qué en finanzas? Porque pensé que... porque quería irme al privado. O sea, ya no me gustaba la decisión no la tomaste como que ya al privado. O sea, te preparaste. Me preparé para meterme al privado. Entonces me metí a la maestría en finanzas y dije que el Senado me ayude a pagar, o sea, mi salario del Senado pague mi maestría y en cuanto la acabe... Adiós. Y sí, me gradué y busqué el trabajo. Del TEC ni te pregunto, ¿estás casada con el TEC? Del TEC. Ok. La hice en el TEC. La hice desde 3 años, la hice en 1 año. Fue facilísimo. O sea, es difícil. Ojo, es algo raro. O sea, normalmente las personas comunes pues terminan en 3 años o más. Este es un caso especial porque hay muchas veces que la gente se deja ir porque, como hoy en día, que todo el mundo es exitoso, todo el mundo hace de todo... Pero son casos especiales. Las personas normales, pues sí tienen que hacer un poco más de talacha. Me gusta hacer hincapié para que la gente no se proyecte es fácil o no. O sea, eres un caso especial. Sí. Lo hice, sí lo reconozco porque mis amigos me decían ya que nos graduamos, date cuenta, le hiciste en 1 año, Adri. Y no se te hacía difícil. Y yo decía, es que porque por economía. La verdad es que si estudias economía, todo se te hace fácil. Okay. O sea, economía es la medicina general, el equivalente a medicina general de las especialidades. Okay. Bueno, entonces no quiero hacer mucho. Sí, la forma, les platico cómo me contrataron. El banco fue la entrevista más extraña. La de Hacienda también fue muy rara. No me entendía el titular y entonces el que me tenía ahí, pues ya de pena, que era mi segunda vez esperando, me dice, ¿sabes qué? Métete a la junta. Y yo, ¿cómo? Sí, métete ya después que te entreviste. Okay. Entro a la junta y el titular en su rollo me hace parte del equipo y les está diciendo que tienen que hacer un ajuste al gasto porque el secretario de Hacienda lo va a presentar el lunes. Y entonces les pregunta a su equipo y ellos, pues, más o menos, y en eso me dice, a ver, rápido, tú dime un ramo. Yo no sabía ni qué rayos es un ramo. Un ramo es una secretaría, la de educación, la de salud. Y yo, no sé. Dime una secretaría, no sé. O sea, me dice, ¿qué sabes? Y yo, no, pues nada. O sea, en realidad yo no sabía nada. Literal le dijiste, no sé nada. Literal no sé nada, pero yo en el aspecto de, estás perdido, yo vengo a una entrevista, ¿a mí qué me estás preguntando? Sí. Les deja, era viernes y les dice, hagan su propuesta de ajuste del gasto y los veo el lunes. Y ya, yo me salgo, dije, pues ya. Saliendo me entregan una laptop. Y yo, ¿qué hago con esto? Y me dice el que me iba a entrevistar, ya, ¿qué te dijo? Yo, nada, me dijo que una propuesta, hazla. Pero no sé nada, hazla. Y me dan mi computadora y me voy. Entonces ese fin de semana, hoy son mis grandes amigos, mis compañeros de asesores, pero siempre les digo, fueron malos ese fin de semana. Porque yo les marcaba y les decía, oye, ¿qué es un ramo? Oye, ¿dónde dice del...? Ahí está la ley, estúdiate el artículo tal, ahí está el código de no sé qué. O sea, no me quisieron, pero dar ni... En un fin de semana aprendí de administración pública. O sea, me metí, dije, o hago esto, pero además por reto, porque yo ya tenía mi trabajo allá en Fortaleza. Yo dije, ay, vamos a ver qué pasa. Y hago el ajuste al gasto por 142,000 millones, me acuerdo que era. Y llegamos el lunes, nos cita en Palacio Nacional y ya dice, a ver sus propuestas. Y se queda con la mía. Yo que aprendí en 2 días de gasto. Se queda con la mía y es la propuesta que anuncia el secretario de Hacienda. Y de ahí me contratan. O sea, esa fue mi... ¿Tu entrevista? Ajá. De ahí me contratan y ya me quedo como asesora en la unidad de política y ya después fui coordinadora de asesores de todo el equipo y durante un sexenio fui la que diseñó, con el titular obviamente, diseñamos el presupuesto de egresos de la federación, lo ejercimos durante todo ese año, hicimos una propuesta de ajuste al gasto, de presupuesto, de muchos temas, pero ahí estuve 6 años y ha sido
ahí aprendí otra vez a lo que me dedico, que hoy evalúo proyectos de inversión y hago asesoría para gobierno. Yo aprendí sobre pobreza, sobre pobreza intergeneracional hasta que llegué a Hacienda, cuando hicimos estudios sobre este tema. ¿Y por qué nos vas a hablar de pobreza intergeneracional? Lo aprendí a lo mejor en teoría en economía, no le puse atención, pero cuando llegó el momento de hacer presupuesto con perspectiva, que es disminuir la desigualdad en este país, me metí mucho porque dije, aquí está donde puedes hacer algo para disminuir la desigualdad, para disminuir la pobreza. Y cuando aprendí sobre este término, me di cuenta que yo lo había vivido. ¿Qué es la pobreza intergeneracional? Los números te dicen que si tus papás llegaron a la primaria, sí, de 4 hijos, o sea, de cada 4 personas, solo una llega a la licenciatura. Solo una. Yo soy ese uno que llegó. Y ese uno le cambió la vida a sus padres y le cambia la vida a su generación. Y entonces dije, ese uno no tiene que ser uno, tienen que ser los 4. Y ahí después, leyendo, estudiando, dije, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual seamos uno y no seamos 4? Una es tu origen, que determina tu destino y que tenemos que cambiar eso en México, que tu origen no determine tu destino. Salir de tu lugar donde naciste está determinado por tus papás hasta qué nivel de educación tienen. Entonces, yo ahí voy con que mi papá tiene prepa, mi mamá también tenía prepa y después vino, ya les conté, la universidad, claro. Pero yo venía de papás con prepa, ¿no? El siguiente tope es que seas mujer en México. Yo era mujer. El siguiente tope es donde vives. Si vives en el centro, en el sur o en el norte del país. Sí, vengo del centro, pero vengo de una zona de extrema pobreza, claro. ¿No? Y la cuarta es tu color de piel, que también está determinado tu color si eres moreno o no moreno en este país. Sí. Son 4 cosas que yo pasé por alto toda mi vida, ¿eh? O sea, nunca pensé, vengo de papá sin escuela, vengo de Chalco, soy morena y soy mujer. Nunca lo pensé. O sea, nunca estuvo hasta que yo empecé a estudiar de eso, que eran limitantes en tu vida. No sé si fue bueno nunca pensarlas, porque a lo mejor sí se hubieran convertido en verdaderas barreras y nunca las hubiera vencido, o a lo mejor es bueno conocerlas y tener todavía más fuerza para vencerlas. Pero me di cuenta que había vencido cada una de ellas. Y todas esas no son tu culpa. O sea, tú no eliges a los padres, tú no eliges dónde naces, tú no eliges si eres hombre o mujer y tampoco eliges si eres moreno o güero. Claro. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno? Que todos empecemos en la misma salida de la carrera de vida. Entonces necesitamos ponerle mayores oportunidades a las mujeres, mayores oportunidades a los del sur, mejores oportunidades, sí, a los que sus papás tienen menor educación, para que estén a la par de los que ya tienen todo. Entonces, en esta carrera que te he dicho de dónde empecé, pues es donde la mayoría, 3 de cada mexicanos nacemos. Pero es posible llegar. Y sería más fácil, si a lo mejor las políticas públicas de este país ayudaran a disminuir estas barreras. Y hay forma de hacerlo y hay presupuesto para hacerlo. Y esa se volvió mi pasión y hoy esa es mi pasión. Que no seamos 1, que seamos 4 de 4. Claro. Y entonces, porque la movilidad en México es muy baja. Si naces ahí, te quedas ahí. Tanto abajo como arriba. Los de arriba pocas veces bajan y sí, los de abajo pocas veces suben. Pero hay manera. Y eso es disminuir la desigualdad en este país. Y lo descubrí hasta que llegué a Hacienda y después vi que yo había sido un caso así y ahora esa es la razón a lo que me dedico. Ese es tu nuevo reto. Ese es mi nuevo reto, que seamos 4 de 4, ¿no? Y que luego dicen, no, es que ahora, ¿por qué a las mujeres más? Y yo me ofendía. Yo me ofendí el día que mi jefe dijo, ¿sabes por qué te contraté? Y me dijo, porque eres mujer. Me ofendí. Yo le dije, acabas de derrumbar el esfuerzo de mis papás. Acabas de derrumbar mi esfuerzo de estar aquí. ¿Cómo que por ser mujer? Ya después, con el tiempo, me explicó que cuando evaluó perfiles, primero fue la educación, la trayectoria, y hubo un empate entre un hombre y una mujer, entre otra persona y yo. Y cuando tuvo que decidir quién ganaba en ese desempate, pues fue el hecho de ser mujer. Me dijo,
Cuando yo llegué a Hacienda era la única mujer en el equipo. La única. Entonces me dijo, tú tienes que abrirle más lugares a las mujeres. Y cuando haya igual número de mujeres como igual número de hombres, entonces sí, compitan en igualdad de oportunidades. Mientras eso todavía no pase, hay que ponerle bancos a las mujeres, bancos a los que están en el sur, bancos a los que vienen de familias en extrema pobreza y bancos también a los de color de piel. Claro. Hasta que las condiciones para todos sean parejas, entonces sí vamos a exigir que todos nos exijan exactamente lo mismo. Pero mi objetivo es ese. A mí la educación me cambió la vida y la educación disminuye la desigualdad y esa es una de las razones a lo que hoy me dedico, ¿no? A través de proyectos de infraestructura que mejoran las condiciones del lugar donde se desarrollan esos proyectos. Wow, me lo resumes en un muy corto tiempo. Me gustaría platicar más de cada punto. Pero, Adi, ¿qué consejo le darías a las personas? Porque ya nos platicó, ahorita ya sabemos quién es, ya sabemos en dónde ha estado, pero en un tema de vida, sé que le has cambiado la vida a toda tu familia, no solo a tus papás, a toda tu familia. Y es a lo que muchos mexicanos aspiramos, al cambiar la vida a tu mamá, a tu papá. ¿Qué consejo le darías tanto a chicos o chicas que quieren ocupar tu lugar? Porque hay muchas personas. Quise traer a alguien del sector privado el día de hoy, del sector estudiantil educativo, que eres tú en su máximo esplendor, de la parte privada, pero pues no fue como algo fácil. O sea, no llegaste a la parte privada. Exactamente. Hay muchos chicos que se van por la parte pública porque no conocen este camino también. La mayoría aspiran a CCHs, a prepas. Hay personas que ni por aquí les pasa el TEC de Monterrey. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Inclusive en Ciudad de México hay personas que no tienen idea cómo se entra al TEC de Monterrey. Lo ven aspiracional, pero imposible o inalcanzable. ¿Qué le dirías para que puedan irse por este camino? Porque tú tampoco vienes de una familia de recursos ilimitados. No. ¿Me explico? O sea, vienes de una familia normal mexicana que salieron adelante y pudieron lograr estas metas, ya que tú hayas cambiado la vida de los demás, pues, pero el inicio fue de ellos. ¿Qué consejo le darías a esa parte de la población? Mi consejo es que tu vida sea un reto constante, que no te quedes en tu comodidad. Que no te quedes en la escuela que es fácil, ni en el lugar de origen donde todo está fácil, y eso se puede llamar la casa de tus padres, se puede llamar la ciudad o el pueblo donde creciste, la escuela donde siempre has estudiado, el trabajo donde ya entras y te vas a pensionar. O sea, creo que el reto constante en tu vida es lo que te lleva a conquistar más allá de tu lugar de origen. Hay muchas oportunidades, hay muchas oportunidades. Está la UNAM, está el Politécnico, que si dices no tengo para pagarlo, están esas universidades que te abren también las puertas al mundo. Y las privadas, la cantidad de becas, no le estoy haciendo publicidad al TEC, pero la cantidad de becas que da el TEC, yo me acuerdo que en esa época hablaban de que del 100% en el campus Ciudad de México, me parece que el 80% era de becas. Entonces, como casos como el mío, yo conozco infinidad y te los he platicado de amigos con beca que están brillando en el mundo y que le han cambiado también la vida a sus padres. Entonces, creo que aquí es buscar oportunidades. Si te quedas en mi papá no me dio, el gobierno no me da, no, tu destino lo defines tú y no depende de la infancia que tuviste ni del lugar donde vienes. O creo que sí, las condiciones son adversas, pero no te puedes quedar parado. Entonces hay que buscar las oportunidades, hay que buscar dónde, y sí hay dónde. Entonces, mi consejo es inviértele en tu educación, inviértele en un idioma. Ya les dije que a mí me cerró las puertas no hablar inglés. Sí. La educación me abrió las puertas. Y la siguiente, a mí me encantaría. Yo veo a la Adriana de los 30 para abajo. Y siempre que veo a un chavo de 28, de 32, de 33 años, digo, ¿cómo quisiera tener tu edad? Aprovechen de los 24 a los 32, la energía que tiene tu cuerpo es brutal. O sea, te puedes echar 3 turnos, irte de fiesta y regresar al otro día a trabajar y no te hizo nada. Y tu cerebro está súper acelerado. Yo lo que antes me tomaba una noche, hoy me toma 3 noches. Y anhelo cómo regresar ahí y tener esa energía, esa inteligencia, ese despertar. Entonces yo creo que no te quedes en tu zona de confort y aprovecha tu juventud. Porque en tu juventud puedes hacer y deshacer y volver a empezar. Y
si te puedes ir de intercambio, si te puedes ir de mochilazo a otro país. Tengo amigos que se han ido de mochilazo a otro país y han regresado con ideas revolucionarias y la están rompiendo aquí en México. O sea, el punto creo que es, no te quedes en tu zona de confort. Mis papás nos metieron a una escuela que los incomodaba, que era un reto para ellos. Y yo me he movido, cuando empieza a ser una zona que puedo manejar, ese es como mi semáforo que digo, muévete porque ya te vas a quedar, te vas a estancar. Entonces, estudien todo lo que puedan, trabajen, mientras sean jóvenes, trabajen el doble y el triple, porque vienen los 40, sigues, pero ya no a ese nivel. Y justo con eso quiero cerrar. Adi, ya lo lograste todo. ¿Tú crees que ya lo lograste todo hasta el día de hoy? No. ¿Cuál es el siguiente reto que tienes en la vida? Porque por lo que me has platicado, eres una persona de retos. ¿Cuál es el reto más grande que sigue para Adriana de aquí a 10 años? Ay, creo que solamente se lo dije hace como una semana a mi hijo porque me lo preguntó. Me dijo, ¿tú qué quieres ser en la vida, mami? Yo dije, un hijo ya no te pregunta eso porque se supone que para tu hijo ya estás realizado, ¿no? Eso se lo preguntas a los niños. Pero entonces dije, él todavía ve en mí que estoy en un proceso que tienes más, ¿no? Claro. Y hasta, porque lo mencioné, te retomo ahí, hasta ese día siempre he dicho que no he llegado a lo máximo. Por mucho tiempo yo deseé ser secretaria de Hacienda de este país, no por la posición, sino porque me da de saber que ahí es donde puedes hacer el 4 de 4. Es ahí. Ahí es donde tienes el dinero, tienes el poder para hacer que en este país no haya desigualdad. Entonces, cuando yo aprendí sobre pobreza intergeneracional, dije, tengo que disminuir la pobreza en mi país, que no sea complicado. Ese hasta hace unos días era el qué quiero hacer, y en eso todos los días me muevo. Todos los días me muevo pensando que de alguna forma estoy contribuyendo a hacerlo. Lo voy a decir y da miedo decir los sueños, ¿sabes? Porque dices, ¿cuánto se puede burlar, reír? Y digo, no importa. Le dije, quiero ser presidenta de este país. Y él me dijo, sí, para que cambies la alarma sísmica. Y yo dije, no, sí quiero ser para que más gente llegue. Y si todos llegamos, este país va a ser brutal. Entonces, es mi sueño. Es mi sueño cambiar el destino de mi país desde disminuir la desigualdad de la pobreza en mi país, porque yo soy prueba de ello. La niña que llegó caminando a su escuela, hoy, te puedo decir muchas cosas que no quiero ser, pero hoy quedó muy atrás. Y fue porque siempre tuvo un sueño de más, no desde el sentimiento de odio ni de resentimiento, sino de siempre más. Y si hoy ese es mi reto, creo que me debo poner cada día la vara más alta. Claro, está bastante grande tu reto, pero estoy seguro que lo vas a lograr. Adi, muchas gracias, te lo agradezco de todo corazón. Gracias por venir, por platicarnos, por abrirte ante nosotros, y ojalá que llegue a muchas personas. Gracias a ustedes por escucharnos. Esta es mi misión, que llegue a personas, que los inspire, que vean que se puede cambiar la vida con ayuda de la educación. Y pues hoy traje un ejemplo bastante grande que espero que les sirva a muchísimas personas que nos vean. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Adi? Justo debería cerrar con una frase, a lo mejor después lo podemos arreglar, pero algo que ahorita que dijiste de inspirar, que los inspire, que todos podemos llegar. Y la imagen que siempre tengo en mi mente y que no hablé sobre eso es que yo vendí calabazas afuera de mi casa. Y imagínense ustedes en una escuela privada que un día alguien te vea que estás vendiendo calabazas. Entonces un día llegó uno de mis amigos y de la nada, compañeros, no amigos, dijo, ¿sabían que Adriana vende calabazas afuera de su casa y ropa usada? O sea, ¿saben lo que digan eso en una escuela? Yo quería, trágame tierra, ¿no? Pero hoy que volteo y cuando paso por el lugar donde vendía calabazas, dije, es que vendiendo calabazas entiendes lo que este país requiere. Y si yo no hubiera salido de ahí, creo que no tendría hoy las herramientas que me llevaron hasta este lugar. Entonces, todo lo que pasa en tu vida,
no lo tomes como un ¿por qué a mí? Sino sí, ¿por qué a mí? Porque esto me va a llevar al siguiente nivel. Entonces, todo lo que sucede en tu vida es una razón para llegar al siguiente nivel. Nada es para detenerte y nada es para hacerte menos, sino la vida te está diciendo, si crees en Dios, Dios te está diciendo, es porque te tengo que llevar al siguiente nivel. Muchas gracias, Adi. Te lo agradezco de todo corazón. Este fue el 4º capítulo de Conacast, la ruta educativa. Nos vemos en el siguiente episodio.